En este vídeo vamos a ver el concepto de términos semejantes y cómo se operan entre sí. Para entender este importante concepto del álgebra y que se extiende a otros campos más avanzados de las matemáticas, vamos a mirar el siguiente ejemplo de la vida real. Si tenemos una manzana más otra manzana, entonces tenemos en total dos manzanas. De manera similar, en el álgebra, si tenemos x más x, tendremos como resultado 2x. Ahora, si tenemos un lápiz más otro lápiz más otro lápiz, entonces tendremos como resultado 3 lápices. De manera similar, en el álgebra, si tenemos p al cuadrado más otra vez p al cuadrado más p al cuadrado, eso nos dará como resultado 3p al cuadrado. Entonces vemos que los términos semejantes vienen siendo cosas de la misma naturaleza, cosas idénticas. Entonces, como en el caso de las manzanas, vemos que x actúa como cada una de ellas y por eso la suma nos da 2x. En el caso de los lápices, p cuadrado actúa como cada uno de los lápices, obteniéndose al final 3p al cuadrado como resultado de la suma de esos elementos. Ahora, si intentamos sumar una manzana con un lápiz, vemos que no es posible, porque se trata de objetos de diferente naturaleza. Como hemos visto en estos ejemplos, sumamos las manzanas con las manzanas y los lápices con los lápices. Entonces es como si sustituyéramos la manzana por x, tal como lo hemos hecho acá, y el lápiz lo sustituimos por p al cuadrado, tal como lo hemos hecho aquí en este ejemplo. Entonces, así como no se puede sumar la manzana con el lápiz, en el álgebra tampoco podemos sumar un término x con un término p al cuadrado, porque no son de la misma naturaleza. Ahora miremos la siguiente situación. Si tenemos un grupo de 4 manzanas más otro grupo de 3 manzanas, entonces tenemos en total un grupo formado por 7 manzanas. De manera resumida, decimos entonces que 4 manzanas más 3 manzanas da un total de 7 manzanas. Si por ejemplo cambiamos la manzana por m al cubo, entonces tendremos que 4m al cubo más 3m al cubo es igual a 7m al cubo. Esto es sumar términos semejantes. Así como sumamos un grupo de 4 manzanas más 3 manzanas y nos da como resultado 7 manzanas, entonces en álgebra decimos que 4m al cubo más 3m al cubo nos da un total de 7m al cubo. De manera similar, si tenemos un grupo de 5 lápices y perdemos o regalamos 2 lápices, entonces nos quedan 3 lápices. Escribiendo esto de manera resumida, tenemos que 5 lápices menos 2 lápices nos da un total de 3 lápices. Si por ejemplo cambiamos el lápiz por la expresión
a al cuadrado bc al cubo. Entonces esto nos queda 5 a al cuadrado bc al cubo menos 2 a al cuadrado bc al cubo igual a 3 a al cuadrado bc al cubo. Vemos que simplemente hemos sustituido el lápiz por una expresión algebraica. Entonces vemos en este caso lo que se llama la resta de términos semejantes. Bien, ahora vamos a definir formalmente qué son los términos semejantes, tomando en cuenta los ejemplos que acabamos de mirar con las manzanas y los lápices. En álgebra, términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal, es decir, las mismas letras y los mismos exponentes, sin importar sus coeficientes. Entonces, 3x menos 5x, 9 medios de x y menos 8 quintos x son términos semejantes, porque como vemos, todos tienen la misma letra x y el mismo exponente 1. Ahora, menos 5q al cubo r, 8qr al cuadrado y menos q al cuadrado r al cubo no son términos semejantes, porque a pesar de tener las mismas letras, no tienen los mismos exponentes. Entonces son términos de diferente parte literal. Aquí observamos un grupo de 4 términos semejantes. Vemos que todos tienen las mismas letras A, B, C y los mismos exponentes. Vemos que la A tiene exponente 3, la letra B tiene exponente 1 y la letra C tiene exponente 2. Como dice la definición de términos semejantes, no nos importan los coeficientes. Estos pueden ser diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos coeficiente 25, aquí tenemos coeficiente menos 14, aquí tenemos coeficiente 1 y aquí tenemos coeficiente menos 3 quintos. Entonces, al momento de decidir si tenemos términos semejantes o no, únicamente nos fijamos en la parte literal. Revisamos que tengan las mismas letras y los mismos exponentes. No deben importar los coeficientes. Ahora vamos a ver cómo se realiza la reducción de términos semejantes. Para reducir términos semejantes, solamente operamos los coeficientes y conservamos la parte literal, es decir, las letras y los exponentes. Miremos algunos ejemplos. Si tenemos 5x al cuadrado más 3x al cuadrado, entonces observamos que son términos semejantes porque tienen la misma letra y el mismo exponente. Son términos con la misma parte literal. Entonces, como dice aquí, vamos a operar los coeficientes. Entonces, 5 más 3 nos da 8 y vamos a conservar la parte literal. Entonces, agregamos x al cuadrado. Vemos que se conserva la letra y el exponente. Por ejemplo, un error que se comete en estos casos es pensar que 5x al cuadrado más 3x al cuadrado nos da como resultado 8x a la 4. Por favor, esto no lo vamos a hacer. Esto constituye un grave error porque estamos faltando a la condición que nos están dando aquí. Dice que la parte literal se debe conservar. En ningún momento debemos efectuar suma de exponentes o alguna operación entre ellos.
simplemente conservamos esa parte literal. Recordemos que es el mismo caso de la suma de grupos de manzanas. Es como si aquí tuviéramos 5 manzanas más 3 manzanas. Eso nos da como resultado 8 manzanas. Son términos de la misma naturaleza o de la misma especie, es decir, términos semejantes. Veamos este caso donde tenemos un polinomio de 7 términos. Vamos primero a identificar los términos semejantes. Por ejemplo, por aquí tenemos un término con a al cuadrado. Buscamos y encontramos este otro término con a al cuadrado. Entonces vamos a colocar una marca o una señal que los identifique como términos semejantes. Por aquí también tenemos un término con las letras A, B y con exponentes 1, tal como este término de acá. Entonces vamos a distinguirlos con una marca diferente como términos semejantes. Por ejemplo, este término, aunque tiene A y B, no tiene los mismos exponentes de estos dos que hemos señalado. Por lo tanto, este término no es semejante con estos dos. Y también encontramos dos términos que tienen b al cubo. Vamos a marcarlos de esta manera. Colocamos esta señal y de esa manera identificamos lo que son los términos semejantes. Vamos entonces a proceder a reducir esa expresión a un polinomio más corto, haciendo precisamente la operación de términos semejantes. Comencemos por los que señalamos con color azul, es decir, los que tienen a al cuadrado. Miremos sus coeficientes. Tenemos 4 y menos 4. La suma de esos dos números nos da 0. Entonces, podríamos escribir aquí 0 a al cuadrado, pero realmente eso se convierte en 0. Entonces, en este caso lo que hacemos es eliminar estos dos términos. Estos dos se van a llamar términos opuestos. ¿Sí? La suma de ellos nos da 0. Entonces se cancelan entre sí. Vamos ahora con los que quedaron marcados con la doble línea de color verde, es decir, los términos con AB. Miramos sus coeficientes. Por aquí tenemos 5 positivo y aquí tenemos menos 7. Entonces operamos 5 y menos 7, lo que nos da menos 2, y conservamos la parte literal de esos dos términos semejantes, es decir, las letras A y B, con sus respectivos exponentes, que en este caso son 1. Vamos ahora con los términos que quedaron marcados con este techito. ¿Sí? Operamos los coeficientes, que son menos 2 más 8, eso nos da como resultado más 6, y conservamos la parte literal, que es b al cubo. Finalmente escribimos este término, que podríamos llamarlo como un término único que no tiene compañero en la expresión. Entonces debemos escribirlo, si no podemos olvidarnos de él, y de esta manera hemos logrado reducir la expresión a algo mucho más corto. Vemos que nos quedó como un trinomio y aquí ya no tenemos términos semejantes. De esta manera queda reducida al máximo la expresión original de 7 términos. Bien, hemos visto entonces lo que es el concepto de términos semejantes en álgebra y cómo se pueden reducir en una expresión mucho más grande operándolos entre sí para obtener lo que se llama una expresión irreducible, o sea, una expresión donde ya no es posible sumar términos entre sí.